Hoy desde Buenos Aires recibimos a dos bellas y talentosas representantes de este gran país, Argentina. Ellas han logrado en sus profesiones que gran parte del mundo pose sus ojos en la actuación y el espectáculo de esta nación. La primera, nacida en Buenos Aires, actriz, cantante, productora, que gracias a sus participaciones memorables es conocida en latitudes como Japón, Bulgaria, Estados Unidos, Indonesia y muchas más partes del mundo. Desborde de talento con Andrea del Boca y Fátima Flores en esta hora de Cala en el aire ya. Saludos y bienvenidos desde Buenos Aires en esta hora de especial de Cala, y tenemos dos grandes invitadas. Usted puede seguir nuestra conversación, amplificarla como siempre a través de redes sociales, @Cala en Twitter, y en el resto de las redes sociales nos encuentra como Ismael Cala. Andrea del Boca está aquí, un aplauso porque tenemos mucha gente en el estudio. ¡Eso! Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que es un placer estar contigo. Es un gustazo, y más que me dijiste que haces las meditaciones de Deepak Chopra. Obviamente. Pues ahí vamos entonces. Ahí estoy con el Satchit Ananda. Estamos uno de los mantras. Para que veas. Metidos en tus oídos entonces por 21 días. En mis pensamientos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre iniciamos la hora con una reflexión, te invito a escucharla, y tiene mucho que ver contigo y con nuestra segunda invitada, porque creo que de alguna manera los artistas todos debemos tener humor, que para mucha gente no es sinónimo de amor, pero debe serlo. Se dice que quien logra inspirar una sonrisa ya lleva el camino ganado para conquistar el corazón. Y es que la felicidad y la vitalidad vienen precedidas por un humor positivo. No es en vano que en este mundo se puedan lograr infinidad de cosas si son solicitadas con una sonrisa sincera. Samuel Taylor Coleridge decía que no hay espíritu perfectamente conformado si le falta sentido del humor. Y personalmente pienso que uno de los sinónimos de amor debería ser humor, porque nadie sonríe sinceramente con odio y rencor, ¿o me equivoco? Así que te pregunto, ¿eres de los que prefiere dedicar energías negativas al resentimiento y al mal humor? ¿O, por lo contrario, aceptas lo que la vida te regala con humor y de allí la vitalidad y la abundancia que con ellas vienen? ¿Te sientes con espíritu libre y sonriente, o el mal humor te mantiene prisionera, prisionero? Esta última pregunta suena a telenovela. ¿Verdad, Andrea? Sí. Pero los latinos somos telenoveleros. Somos telenoveleros, sí, somos dramáticos. Somos muy dramáticos. Somos muy dramáticos, y la verdad es que nos gusta hacerlo también. ¿Tú has vivido más del drama que de la comedia, o hay un balance? No, en las telenovelas en realidad se inclina mucho más por el drama que por la comedia. Igualmente, en las telenovelas así ya como mujer, en los últimos años, he tratado de incorporar el humor, porque yo creo que realmente el humor es lo que te salva, sobre todo en los momentos más difíciles. Claro. Ver con una actitud positiva, no te digo... En realidad se confunde, porque a veces se piensa en el humor desde lo peyorativo, o sí, desde reírse, y desde el humor negro, de reírse del otro. Yo creo que cuando uno aprende a reírse de uno mismo y de sus... Correcto. Es cuando más creces y cuando más feliz vives, ¿no? De las cosas que uno quizá no hace del todo bien, o que no le salen todo bien, creo que de esa manera uno puede encontrar la solución. Pero... la verdad es que me gusta mucho más la comedia que el drama. Aunque me sale fácil llorar, pero sí, pero... Y me decías que tu próximo proyecto, uno de los próximos proyectos con tu productora, es una comedia. Sí. Y vas a estar tú actuando. Sí, voy a estar actuando porque la verdad es que... Sabes que, bueno, este año cumplo 46 años de carrera, entonces ya me ha tocado transitar por distintos caminos. Y en este momento, pensando en qué es lo que me gustaría hacer y en la piel de quién me gustaría bucear la vida y conocer un poco más de nosotros, la verdad es que sentí que la comedia es algo que uno puede aprender mucho más desde el humor,
desde tratar de concientizarnos qué es lo que nos pasa, cuáles son nuestras necesidades. Lo que sucede es que el drama se recuerda más. El público en general me dice, ay, cómo he llorado con tus telenovelas, porque yo... Y la verdad es que sí, es cierto, uno puede hacer muchos episodios de comedia, pero lo que se recuerda más es cuando lloró por la pérdida de un familiar o del amor, pero creo que la comedia es algo que nos nutre. Tenemos que nutrirnos de ese humor. Ahora, cuando alguien como tú, porque me encanta conocer cómo las personas descubren sus propósitos de vida. Ahora, ¿cómo Andrea del Boca descubre el suyo si a los 8 meses de haber nacido ya interpreta el papel de un varón? Y ya comienzas a actuar cuando ninguna persona a los 8 meses tiene todavía conciencia de nada. Sí, en realidad eso fue como, qué sé yo, una travesura del destino. No cuento mis años de carrera a partir de ese momento. ¿A partir de qué edad son los 46? La verdad, desde los 3 años y medio. 3 porque años. de ese momento no tengo recuerdos. Pero lo que sí, después cuando me contaban mis padres, me llamó la atención porque fue como, bueno, no sé, raro. Era ser un personaje como un travesti, digo. Era como distinta porque en realidad hubo un motivo. En esa época no había casting. Y era como dentro del equipo quien tenía un bebé que se podía utilizar. Y no me pudieron sacar los aros. Entonces me pusieron un gorro celeste e hice de varón. Pero sí, a partir de cuando hice el primer personaje, ya a partir de ahí empecé a trabajar con continuidad, que fue a los 3 años y medio, y ahí sí tengo recuerdos porque era un personaje que nunca más pude hacer en mi carrera, que era de sordo-muda. Y que tu abuela, además, según leí, estaba muy preocupada porque las personas se creían realmente. Sí, le decían en la iglesia, cuando iba a la iglesia de Santa Rita, le decían, ay, Teresa, cuánto lo siento, no sabía que su nieta era sordo-muda. Y mi abuela, italiana, ella, inmigrante, no sabía cómo explicarle que era una actuación. Que la niña actuaba. Claro, que en realidad fue como también una jugada del destino, porque era una participación de una semana y era el final de la telenovela, pero como duplicó el rating siempre ha manejado nuestras vidas. Exacto. No es solamente en los últimos años, y como duplicó el rating, el dueño del canal, Alejandro Romay, decidió continuarle y continuó durante 7 meses, y no se podía sacar el personaje porque era todo lo que era la hija del protagonista, que era todos los estudios que se le hacían, si tenían que operarla, si no tenían que operarla. Y yo tengo recuerdos de estar en un estudio, y el director, que era Alejandro Doria, que era mi padrino de bautismo, me decía, bueno, vamos a jugar, ahora a la niña le vienen a ver los médicos y van a traer una serie de elementos como para estudiarla. Y uno de ellos, que es el recuerdo que tengo, era una bandeja llena de cubiertos. Entonces la tiraban y yo no tenía que ni darme vuelta ni pestañear. Y el juego terminaba cuando decía corte. Y la verdad que para mí era como un juego. O sea, era muy divertido porque además hacía todas las travesuras que en mi casa, por supuesto, no podía hacer. Y la pasaba muy bien. Y ese creo que fue el secreto, a lo mejor, del inicio de mi carrera, porque siempre fue un juego. Pero que además es interesante que tú aprendiste a actuar primero que a leer y a escribir. Correcto, sí. Porque actuabas cuando todavía no ibas a la escuela. No, o sea, no iba ni tampoco al jardín. En esa época tampoco había jardín de infantes, y después cuando seguí, digamos, eso hizo que siguiera después en otra comedia semanal. Mi mamá era la que me leía los libros y me contaba como un cuento, qué era lo que le pasaba a la niña y qué era lo que decían los otros personajes. Y aprendí, también eso de alguna manera marcó mi manera de trabajar, porque aprendí a estudiar por concepto, no de memoria. Cosa que también, digamos, después cuando empecé el colegio me servía, porque la manera de estudiar entendiendo el concepto y entendiendo cómo era la historia me servía mucho más que si lo estudiaba de memoria, que te olvidas de una palabra y te quedas en negro, como decimos nosotros en actuación. Sería complicadísimo poder mencionar en corto tiempo, Andrea, todo lo que tú has hecho entre filmes, telenovelas, sobre todo, que te exportaron a todo rincón del planeta, discos también, porque tienes una carrera como cantante que fue de la mano de tu carrera como actriz, no por separado, sino más bien en paralelo. Sí, en realidad fue como una consecuencia de la actriz. En realidad,
Mi carrera empezó en televisión en el año 1972, hice la primera parte de Papá Corazón, de Pinina. Que fue tu primera gran, digamos, explosión en el mundo de la telenovela, fue mi primer protagónico. Y fue la primera explosión así a nivel, eso se emitía en un canal que el dueño era Guarmestre, un cubano que venía con la idea de producir productos para exportar. Entonces la vendió a toda Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos, y bueno, fue un boom porque era las travesuras de una niña que, bueno, le hacía a su padre porque no quería que se casara. Entonces, fueron 2 años de Pinina y es curioso porque el día de hoy hay lugares donde llego, no sé, en Chile o en Colombia o mismo en Miami, muchas veces cuando llego me dicen, Pinina. Y yo digo, pero pasaron muchos años y estoy muy distinta, gracias a Dios. O sea, no continué con ese personaje como otros artistas que, bueno, continúan como sobrenombre de su carrera. Pero digo, ¿cuánto tiene que haber calado hondo para que, mismo en distintas situaciones, porque me ha tocado conocer, por ejemplo, a Santos, el presidente de Colombia, o a Correa, el presidente de Ecuador, que se puso a cantar la canción de Papá Corazón. O sea, que vieron la telenovela. Claro, y bueno, era lo que me decía. Les quedó en la memoria. Me decía, yo lo veía con mi hermana y por eso le dije, ¿cómo se puede acordar y olvidarse, digamos, de una situación protocolar, si se quiere? La verdad es que para mí es un gran orgullo que un personaje pueda haber calado tan hondo en la vida de alguien como para que a través de los años se acuerde de esos detalles. O sea que si hay tres piezas claves, tú me vas a decir otras, pero yo tengo acá, Había una vez un circo, tu primer filme, tu primera película, Papá Corazón, Perla Negra. ¿Habrían otros? ¿O dirías que si tienes que escoger 3 momentos cruciales en estos 46 años, son esos 3? Sí, yo le agregaría, digamos, uno en el intermedio que fue Andrea Celeste. Andrea Celeste fue en el año 1979, que fue mi primer telenovela como adolescente. Digamos, fue el cambio entre la niña a la adolescencia. Ya era como, si bien no era una historia romántica, no fue mi primer telenovela como de amor, por así decirlo, pero fue ya dejando de lado la niña. Y es más, en mi primera parte de la carrera yo no hacía telenovelas, hacía programas semanales por una cuestión de la edad y porque además tenía mi colegio y mis padres querían que yo mantuviese una vida normal, como cualquier otra niña. Y después, y lo que marcó también la diferencia es que los primeros años, y empezando con Papá Corazón, pude recorrer toda Latinoamérica, pude ser conocida en Latinoamérica. En el caso de Andrea Celeste fue la primera telenovela que se pasó en Europa. Entonces, a partir de ahí pude ganar el mercado de Italia, España. Después, que tienes además un club de fans enorme en todas esas partes del mundo. Sí, Rusia. Es muy curioso porque tengo muchos clubes de fans. Por ejemplo, en Israel tengo 5 clubes de fans que son oficiales. Cosa que aquí en Argentina creo que, no sé si tengo, no sé, no quiero que se ofendan, pero digo, es muy curioso. En el caso de Israel fue Antonella, que fue la primera telenovela que se incorporó el humor. Era una protagonista mucho más real. O sea, mi asignatura pendiente era decir, yo como mujer sigo interpretando el rol de la mujer sometida y de alguna manera tenemos que representar en la ficción a la mujer de hoy en día. Entonces creo que la mujer no pretende estar ni un paso adelante, tampoco un paso atrás del hombre, sino a la par. Y tú eres una defensora de la mujer. Sí, totalmente. Pero amo a los hombres, o sea, lo que quiero es que se entienda que uno puede caminar juntos la vida. Y entonces, a partir de ahí, esa fue como una bisagra en cuanto a los personajes, porque había resistencia, era como, no, la telenovela tiene que ser la telenovela clásica, así dramática, y yo decía, bueno, tiene que tener toques de drama, porque es así, es el melodrama, es la estructura de la telenovela, pero se puede incorporar temas sociales y temas de humor. Y la verdad es que el público reaccionó muy bien, porque tanto aquí como en toda Latinoamérica, que eran mercados
digamos, propios de la telenovela, pero también en Europa. Ahí fue el boom y a los mercados inclusive de Europa del Este y asiáticos que no teníamos penetración los latinos por una cuestión de distancia. Sí, que estamos hablando de que hoy es normal de que muchas telenovelas ya van a prácticamente todas partes del mundo, pero en ese momento era cuando se abría esa brecha. Exactamente, y después esos mismos países empezaron a producir sus propias telenovelas porque para ellos mismos fue una sorpresa. El éxito, ¿no? Claro, de hecho Humberto Eco hizo todo un desarrollo el fenómeno de la telenovela. Y escribió sobre ti, además, porque aquí lo tengo. Tuve el honor año 1987, Humberto Eco, famoso semiólogo y escritor, autor de El nombre de la rosa, elogió el talento de Andrea en su artículo titulado Me gustan las telenovelas de Andrea del Boca. Escribió que no solamente estaba seducido por la actriz, sino sobre todo sorprendido por el suceso de sus telenovelas en Italia. Maravilloso. Sí, sí, bueno, esos son los honores que tengo porque... Digo, si bien era materia de estudio, que lo haya estudiado el fenómeno de la telenovela como género a través de una telenovela mía, para mí era un tremendo orgullo, ¿no? Porque es algo que a mí me gusta hacer, pero uno no tiene conciencia profundamente de lo que significa estar en un estudio y estás siempre con el mismo equipo y estás con tus compañeros actores. ¿Y cuánta gente va a ver ese programa, ese producto que uno hace? ¿Y a cuánta gente le vas a modificar de alguna manera el día? Digo, yo lo que siempre me planteo es, no trato de ser ejemplo de nada, pero si puedo transmitir un mensaje de acompañarlos en un momento difícil, estimularlos como para que salgan a vivir la vida plenamente, digo, ya estoy satisfecha, porque... no es poca cosa. Claro. Hacemos una pausa en la conversación con Andrea del Boca. Vamos cuando regresemos, a llegar a ese momento donde haces la transición de niña a mujer en pantalla. Okay. ¿Cuál fue tu primer beso? Beso romántico, te estoy diciendo. A ver si lo recuerdas. Si llevas un conteo en 46 años de carrera, ¿de cuántos besos te diste con diferentes hombres? Y si esa felicidad que tú mostraste, había drama también en pantalla, está también en tu vida personal. Porque por ahí leí algo que decía, yo estoy feliz con mi soledad o vivo bien con mi soledad, algo así. Entonces, seguimos conversando con Andrea del Boca, talentosa actriz, cantante, productora argentina en esta hora de Cala desde Buenos Aires. Y más adelante, en la segunda parte del programa, Fátima Flores. Algunos la consideran la mejor imitadora en español. Así que la vamos a conocer hoy, aquí en esta hora de Cala. Ya volvemos. Los cortaplumas abiertos son peligrosos. Más peligrosas son esas puertas abiertas y que regresen esos 4 sepultureros. Bueno, yo lo abro, pero ustedes tienen que decirme la contraseña del juego. La contraseña. Está bien, te daremos la contraseña. ¡Socorro! ¡Suéltame! 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 Entonces sí. Voy a averiguar qué pasó, hermanita. Te lo juro. Voy a encontrar al padre de tu hijo. Encantado, señora. Mucho gusto. ¿Por qué me invitó a cenar? Bueno, porque quiero conocerte más. Tus padres trabajaban con la familia de los Acevedo. Vos trabajás en mi casa. Trabajas con mi familia, trabajas en la clínica. Y yo no creo en las casualidades. ¿Me puede explicar por qué razón mi mamá no lo puede ver ni en figuritas? La verdad, no lo sé.
Nos conocemos de hace muchos años. Bueno, vos no habías nacido. Tu madre era una mujer realmente muy hermosa. Gracias por estar de regreso en esta hora de Cala desde Buenos Aires. Regresamos a esta conversación con la talentosa Andrea del Boca, actriz, cantante, productora, con tal reconocimiento que su imagen y talento ha llegado a países como España, Polonia, Italia, Israel, Bulgaria, Turquía, Estados Unidos, Egipto, Chipre, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Armenia. Su popularidad también ha llegado a Arabia Saudita, China, India, Rusia, Japón, Afganistán, Georgia, Ucrania, Belarus, Azerbaiyán, Indonesia, Latvia, Kazajstán, Moldavia, Kirguistán. Yo te decía que... Bueno, no, gracias al prompter, porque mi memoria no da para tanto, Andrea, pero es increíble, todos estos países. Me imagino que debe haber sido sorpresa cuando te viste tú doblada en todos estos idiomas y dialectos, ¿no? La verdad es que es así como fuerte verte. Igualmente son muy buenos, siempre me ha tocado muy buenas actrices que tienen un sentido bastante parecido a mi tono. En algunos lugares, por ejemplo en Italia siempre es la misma actriz. Hay otros, por ejemplo en el caso de Israel, se dobla. Digamos, o sea, va con subtítulos. Va con subtítulos, o sea que escuchan tu voz. Exactamente, sí, claro. Escuchan mi voz. Y era muy curioso porque en el caso de Antonella, que fue la primera telenovela que emitieron allá, era un personaje que a mí no me gustan las malas palabras en las telenovelas, en la ficción. Creo que nuestro lenguaje es muy rico como para utilizar las malas palabras, pero en su manera de relacionarse con el galán hablaba en un lunfardo antiguo. Entonces decía, por ejemplo, papanatas, tirifilo, que son terminología que ya no se usa y que es mucho menos que decir tonto, digamos, es casi simpático o cómico. Sí. Y allí no conocían el español, digamos, como lengua, tenían obviamente su idioma y el inglés, y empezaron a aprender a través de la telenovela. Después lo incorporaron en la universidad como lenguaje para estudiarlo, pero aprendían y venían y decían, ay, este tirifilo, y yo decía, no lo digan, porque no todo el mundo sabe qué significa, y es algo que tiene que ver muy puntualmente con una época de hace muchísimos años en Argentina. Pero era muy curioso porque la verdad es que además a mí me llenaba de emoción llegar a ese lugar y que hubieran aprendido la canción por fonética y que todas cantaran o todas estuvieran con el mismo sombrero que yo usaba. Son momentos muy fuertes porque es muy curioso para una actriz. A ver, uno es normal que lo vea, no sé, en Ricky Martin o en grandes así personajes, personalidades, cantantes que muevan tantas fans, pero para una actriz es muy curioso. Y que tengan ese amor y esa devoción de saber absolutamente todo de mi vida, toda la vida de mi hija, qué hago, qué no hago, dónde voy. Bueno, cuando venía aquí era, ¿cuándo lo vamos a ver? Digo, ¿cuánto amor tiene que despertar en esas personas? A veces, en algún momento de mi vida ha sido como un, no digo peso, pero sí una conciencia de decir... Responsabilidad. Claro, ¿no? responsabilidad de qué es lo que uno hace. Claro. No es solamente lo que a mí me da placer, sino también es lo que los otros esperan de mí. Hablaste del amor y yo quiero que tú si recuerdas cuál fue el primer beso, sí, claro, ¿verdad? Romántico. ¿Cuántos, las estadísticas, llevas tu diario de cuántos besos románticos te diste en novelas? No muchos. ¿Pero cuál fue el primero? Solo cuento los vestidos de novia, que han sido muchos. Me he casado como 20 veces. ¿20 veces? Sí. Y una cábala es que el vestido de novia siempre lo he comprado. ¿Para la telenovela? Sí, claro, pero me lo he guardado. ¿Te lo has guardado? Claro, sí. O sea que los tienes en tu casa, 20 vestidos. Sí, los tengo en mi casa, vestidos. Están guardados. Wow. Porque depende del personaje, algunos serán más elaborados, otros menos. Pero es que puedes hacer un museo. Claro. Con esos vestidos algún día. No lo pensé de esa manera. O una exposición itinerante que vaya por todos esos países pero donde, en algún momento, claro, ¿verdad? Tienes todos tus clubes de fans, imagínate. Ver los 20 vestidos que usaste en tus telenovelas o películas. Como no me he casado nunca en la vida real, entonces digo, bueno, por lo menos los voy a guardar. ¿Por qué no te casaste nunca en la vida real? Porque no se dio, creo que no se dio, y creo que además busqué
personas, parejas, como para que no se diera. Claro, en realidad debo ser honesta y no echarles la culpa a ellos, que no es que no me los propusieron, claro, sino que de alguna manera las relaciones siempre eran, era un momento puntual y estábamos bien juntos, pero sabíamos que no iba a... Nunca sin pensar en un futuro demasiado lejano, ¿no? No lo planteábamos así, por eso creo que no se dio. Claro. Y además... ¿Pero fuiste feliz en el amor? Sí, totalmente. Sí. He sido muy feliz, he sufrido mucho, pero he amado profundamente y he disfrutado profundamente. Creo que no es algo que me ponga triste o que diga lo mal que lo he pasado, al contrario. Creo que, que no se ha dado el casamiento, claro, pero sí el conocer el amor. Bueno, no tiene que ser tampoco para todo el mundo el único estilo de vida posible. O sea. Pero es un estigma que tenemos las mujeres, sobre todo las latinas. ¿Y tú lo sientes todavía siendo una mujer tan empoderada y que has luchado tanto por, ¿no? Sí, porque... ya no. Okay. Pero creo que hasta que decidí ser madre soltera, era como, wow. Sobre todo creo que para las latinas somos criadas para... Sí. De hecho, mis padres cumplen 58 años de casados, mis hermanos están casados hace más de 30 años, yo soy la oveja negra de la familia, pero quizá porque respeto mucho el matrimonio, admiro profundamente los que pasan tantos años juntos, pero creo que por mi manera de ser, yo soy libre a través de mi carrera, de no tener, obviamente mi base es aquí en Argentina, pero el de poder viajar, el de poder estar en distintos lugares, y eso creo que es difícil para un hombre entenderlo, que uno no es una pertenencia. Entonces, eso se ha vuelto a veces difícil. Bueno, nunca es tarde. Puede pasar. No digo que no creo. En todo lo que te queda todavía de vida, que es mucho, estoy completamente seguro. Nos tenemos que ir, pero dos cosas me quedan pendientes. Uno es, para nuestra audiencia internacional, El Beso. ¿Cuándo fue? Rápido, ¿cuál fue la telenovela? A los 15 años. ¿Película, telenovela? Telenovela, con un gran amigo, Raúl Taibo. Una situación bastante particular porque fue mi primer beso antes de darlo en la vida real. Entonces tenía que actuarlo. Siempre fue como adelantado. Sí, empecé antes la actuación. Empecé antes de saber leer y escribir, empecé a trabajar y a estudiar libretos y también el beso. Y fue como curioso porque éramos muy amigos y eso fue después de comer y él se comió una ensalada de sardinas con cebolla. Y yo decía, por favor, comete mucho chicle y limpiate los dientes porque no quiero que mi primer beso sea con gusto a cebolla. A sardinas y cebolla. Pero después el de la vida real fue absolutamente mágico, así que... Qué bien. Creo haberlo interpretado bien porque era un beso así como muy... Muy bien. ¿Y tienes una hija? Una hija. Una sola hija. Ana. Anna, sí. Anna. Con doble N. Con doble N. Y por eso es que es A más A, la productora. Andrea más Anna, y me decías... Exactamente. Arte más Argentina. Más Argentina. Me encantó. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Un placer. Estaremos pendientes de tus próximos proyectos, sobre todo de ese de comedia, que me dijiste que ojalá salga muy pronto. Ojalá que sí. Y lo podamos ver en todas las pantallas latinoamericanas. Sí, la idea como productora es eso, que volvamos a recuperar y que no tengamos fronteras en el mundo, que llevemos nuestro arte al mundo y que podamos estar mucho más unidos y que entre todos entendamos un poco más el mundo que nos toca vivir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Andrea, un placer. Al regreso estaremos conversando con la actriz, humorista, imitadora Fátima Flores, quien tiene en su repertorio de personificaciones hasta la mismísima presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya volvemos. Esto es Cala desde Buenos Aires. Gracias, Andrea. Un placer. Me encantó. Buenísimo. El equipo de Cala se hospeda en el Sheraton Buenos Aires, Hotel and Convention Center. Me ausentaré por un tiempo hasta que sienta que el viento
dejó de hablarme de